Hola gente, en este video vamos a ver un análisis a las nuevas unidades, True Forms, Ultra Forms, talentos y ultra talentos agregados en esta actualización, así que y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con la nueva unidad de los todopoderosos. Estas son sus estadísticas. Él cuenta con una vida como daño muy interesante, junto a un rango de ataque de 200, también tiene una velocidad de 62, por lo que se podría considerar un Ruser, al igual que un Bahamut por ejemplo, lo que parece ser su animación de espera, es en realidad su animación de ataque, por lo que si es empujado por habilidad de knockback o por daño, entonces volverá a atacar al instante, llegando al objetivo en segundos. La idea de este Uber es llegar al objetivo rápido, provocar mucho daño y morir. Tiene el 100% de probabilidad de crear oleadas de nivel 2, además del 100% de probabilidad de desgastar a los enemigos rojos, ángeles y aliens durante 4 segundos. Las oleadas de nivel 2 le permiten tener un alcance un poco más amplio, pudiendo llegar a más objetivos que sin oleadas, también podrá desgastarlos de forma asegurada, por lo tanto, mejora su capacidad de supervivencia en gran medida, con el desgaste, puede llegar a tener 122.400 de vida, lo que es algo muy bueno si te lo pones a pensar. También cuenta con el invocador, que tiene el 100% de probabilidad de congelar a todos los enemigos durante 3 segundos. El invocador realmente ayuda a este Uber si la situación está complicada, puede quitarte a muchos enemigos de enfrente y de paso congelarlos durante un tiempo muy bueno, es una buena forma de mantener durante más tiempo a este Ruser. Por último, él cuenta con el Matasabios, una habilidad que no te esperas ver en un Uber que se puede conseguir a inicios del juego, al igual que con Gundurus, que también tiene Matasabios. Es, por supuesto, muy bueno ya que los sabios no van a reducir su desgaste, Dr. Keyo, Tarsiriel, Technol Diena, y el nuevo enemigo sabio Angelical Takei. No solo vendrá excelente, sino que también podrá reducir sus efectos negativos, recibir menos daño de ellos y provocar mucho más daño a estos mismos, por lo que tendrá un mejor desempeño en la práctica. Technol Diena puede y de todas formas perjudicarlo por el tema de la abducción, sin embargo, reducirá este efecto, sin embargo, sigue siendo molesto ya que no tiene un mejor rango de perforación, de hecho, él se lanza directo cuerpo a cuerpo contra el enemigo. En conclusión, hablamos de un Uber muy interesante, al que se le puede sacar mucho provecho y el cual es uno verdaderamente interesante, ya era hora de un nuevo integrante para esta familia. Ahora estamos con la segunda unidad de esta actualización, hablamos del tan querido cangrejo. Estas son sus estadísticas. Este pequeño no tiene nada nuevo en particular, es una simple unidad de colección, laberinto y rango de usuario, tiene un 50% de probabilidad de romper barreras y un daño bastante alto para el tipo de unidad que es. No es una unidad desastrosa después de todo, al menos un poco de uso se le puede dar, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo un esclavo de rango de usuario, no hay nada más que decir de este gato. Ahora vamos a ver las dos nuevas True Forms de esta actualización,
Así que empezaremos con Mitsume Rabbit, que es una unidad del evento de verano, Gals of Summer, Blue Ocean. Estas son sus estadísticas. Para una unidad con un rango de ataque 465, entonces sus stats no son para nada malas, de hecho son bastante buenas a considerar. Ella tiene la eficacia a enemigos negros y ángeles, por lo que su vida, daño y DPS serán mucho más altos contra sus nichos. Su vida escala hasta aproximadamente hasta 97.920, mientras que su daño escala hasta 58.140, lo que siendo sincero es bastante alto y por supuesto, un mejor desempeño en la práctica. Su rango de ataque siempre será una ventaja redundante, ya que es fácil mantenerla segura y además podrá atacar a los enemigos desde una posición segura. Ella también tiene el 100% de probabilidad de empujar y ralentizar a los enemigos negros y ángeles durante 5 segundos. Estos dos efectos le brindan la capacidad de ser una muy buena controladora de masas, ya que empujarlos y ralentizarlos es completamente bueno para en caso de emergencia, sacarlos de nuestra over. No les voy a mentir, brinda un muy buen desempeño en la práctica, ya que realmente hace un trabajo muy bueno, especialmente contra estos rasgos que en la mayoría de las ocasiones, vendrán en grupos grandes y podrá empujarlos y ralentizarlos a todos durante un lapso de tiempo más que rentable. Y por último, obtiene la inmunidad a las oleadas. Esta inmunidad le ayuda a poder tener una mejor capacidad de supervivencia en niveles donde hayan oleadas, y gracias a su buen rango de perforación, puede ser de mucha ayuda incluso fuera de sus nichos, donde puede ser una muy buena backliner, para atacar a las amenazas con oleadas y ser totalmente inmune a estas mismas. En conclusión, es una unidad que con su nueva True Form, se vuelve en una opción muy rentable en la práctica. La True Form de Jack es la próxima de la cual hablaremos, ya que trae cambios interesantes. En primeras, como cualquier Dark Heroes, cambia únicamente alguna habilidad, inmunidad o rasgo dirigido. En este caso, obtiene el rasgo Aku y la inmunidad a las réplicas, pero pierde el rasgo zombie y la inmunidad al congelamiento. Hablemos un poco de su nicho, que es lo único que debemos darle prioridad. El hecho de que vaya dirigido a enemigos Akus es bastante interesante, poder empujarlos y tener un único empuje le brinda mejor desempeño y su inmunidad a las réplicas es un buen agregado casi obligatorio cuando se especializa en el rasgo Aku. Aunque sinceramente, no cumple muy bien su función en este nicho, hay varios problemas por los cuales sus dos anteriores formas tienen un mejor uso en la práctica. La primera de todas y la más obvia es su falta de perforación de escudos, haciendo de una u otra forma, un nerfeo importante. Si bien puedes apoyarlo con unidades con rompe escudos, sigue fallando de forma significativa ya que el uso de Jack se ve demasiado perjudicado si su escudo no está destruido. Por otro lado, su bajo rango lo hace mucho más vulnerable a los poderosos golpetazos de Akugori, Akubear, el Reno Aku, entre otros. Si lo piensas bien, se ve superado por muchos enemigos Akus que pueden destruirlo bastante más rápido de lo esperado, o al menos eso es lo que pasa en la mayoría de las veces que lo probé en escenarios de Akus, mientras que en sus anteriores formas era una máquina de matar. Lo que más le resta puntos es su bajo rango de perforación y la inexistencia de la perforación de escudos. Sin embargo, e incluso con esto, Jack siempre será una unidad relativamente relevante en la práctica, solo que si quieres luchar contra Akus, entonces tienes muchas más unidades que son mucho más eficaces que Jack.
Ahora estamos con Furiluga y sus nuevos talentos son extremadamente fuertes e increíbles que lo posicionan como la mejor unidad Luga hasta la fecha. Furiluga es una unidad con mucho rango de ataque, un rango de 700 para ser exactos, un 100% de probabilidad de romper barreras y escudos Akus, el 100% de probabilidad de crear mini réplicas de nivel 2 en un rango de 800 a 1000, y una inmunidad a las réplicas. Claro, antes de sus talentos realmente era una unidad reemplazable totalmente, ya que los jugadores prefieren usar otros destructores de barreras o escudos más eficientes y poderosos que este Luga, aunque eso nunca significó que Furiluga fuese poco eficiente para cumplir dicho rol. Sin embargo, mejor hablamos de sus increíbles talentos, que son maravillosos, ya que casi todos son buenos, cosa que no se suele ver en estos gatos. El único talento malo es el aumento de vida en un 20% con el talento al máximo, que simplemente es un desperdicio de NP, por lo que ni lo toques. Los demás talentos son: resistencia a las oleadas reduce un 50% del daño con el talento al máximo. Es un talento que de por sí no es que fuese lo más importante y siempre será mucho más óptimo un bloqueador de oleadas que pueda proteger a Furiluga totalmente, no obstante, con las nuevas orbes de talentos podría llegar a volverlo inmune, pero para eso hay que esperar mucho, aparentemente. Ahora los últimos 3 talentos están conectados y si piensas en invertir en uno definitivamente deberás ir por los otros que hablaremos ahora. El arrebato y aumento del daño en un 20% son muy importantes, el arrebato le brinda un aumento de daño de un 500% con el talento al máximo, sumado al 20% más de daño y si la mini réplica impacta, entonces nos deja un daño base de 279.000 de daño por golpe. Esta cifra exageradamente alta y hace que pueda cargarse varias amenazas sumamente rápido y fáciles, gracias a sus habilidades aseguradas y a su poderoso daño, podrá romper los escudos o barreras y producir su increíble daño. Sin embargo, su aumento de daño se activa cuando su vida llega al 1% de vida, claro si lo ves de esta forma, prácticamente es imposible. Ya me dices vos cómo haces para dejar a un Luga al 1% de vida, sin embargo, es aquí donde se vuelve obligatorio su último talento talentoso, así es, él obtiene el 100% de probabilidad de sobrevivir a un mortal. Este talento hace que Furiluga pueda sobrevivir y activar su mejora de daño y por lo tanto, podrá producir su gran daño y matar todo lo que se mueva. Ponos realmente supo darle buenos talentos a un Luga en casi todo, por lo que los demás Lugas solo fueron un chiste sus talentos. Furiluga es impresionantemente fuerte y un Luga verdaderamente poderoso. La ultra forma de esta actualización pertenece a una Iron Legion, así es, hablamos de Mighty Bombur, estas son sus estadísticas y cambios obtenidos. Esta ultra forma le brinda a Mighty Bombur una mejora de vida, la larga distancia que tendrá un rango efectivo de 550 a menos 100, el 50% de probabilidad de crear explosiones, la inmunidad a las explosiones y el matasabios. Primero que nada, hablemos de su mejora de rango con larga distancia, por supuesto, esto le permite poder llegar a los enemigos de una forma más fácil, si bien su rango de ataque es de 450, su larga distancia le permite golpear a las amenazas que se encuentren en el rango efectivo de 550 a menos 100, por lo que también podrá atacar a enemigos que sin esta habilidad no podría o ser menos propenso a enemigos zombies que hayan salido muy cerca de él. Sus explosiones son lo más loco de él, si bien es solo un 50% de probabilidad de activación, es importante aclarar que mejora el daño de Bombur en gran medida. El daño base de este Uber al nivel 60 por supuesto, es de 57.600, si le sumamos las explosiones completa, entonces su daño escala hasta aproximadamente hasta 178.500, pero si tenemos el talento de arrebato, entonces su daño llega hasta 267.840 de daño, pero más el 20% de aumento de daño, ahora llega a tener un daño de 321.400.
Esto es una locura, porque realmente es demasiado daño y es por supuesto una locura y una unidad con un daño extremadamente alto, aunque claro depende de si tiene los talentos anteriores y si provoca explosiones, pero incluso si no activa explosiones, puede ser provocando un buen daño, aunque con explosiones es 1000 veces mejor. Su inmunidad a las explosiones actualmente no tiene un gran impacto, quizás si se lo quiere usar como un atacante contra el Takei sabio, ya que tiene matasabios, pero sigue siendo algo poco relevante. En el futuro su inmunidad a las explosiones tendrá más peso. El matasabios ayuda a que su empuje no se vea perjudicado por los sabios, en concreto y hasta la fecha hablamos únicamente de Oldrist, pero en un futuro no tan lejano podríamos tener más amenazas de este tipo. En conclusión, Bombur es una excelente ultra forma, su daño y DPS son lo que más abarca a la forma ultra, probablemente es una de las mejores ultra formas actualmente, realmente es bastante recomendable invertir en él. Y por último, hablaremos de los ultratalentos de Bars. Estos ultratalentos le brindan a Bars lo siguiente. Primero que nada, le agrega un 50% más de probabilidad de ralentizar a los enemigos negros y reliquias si tiene sus talentos normales durante 5 segundos, así es, Bars ahora tendrá un 100% de probabilidad de ralentizar a los enemigos dirigidos, ya que pasa de un 50% a un 100%. Es bastante interesante, ya que con la baja frecuencia de ataque y poder ralentizarlos durante un largo tiempo y tener una probabilidad asegurada, simplemente hace que Bars sea mejor de lo que ya era, un mejor desempeño para una unidad controladora, ahora podrá ralentizar a grandes hordas de enemigos negros sí o sí, o a las asquerosas hordas de Sirrels que aparecen en los niveles, es algo que le brinda un mejor desempeño para una unidad controladora. El segundo talento consiste en bajar la frecuencia de ataque 1.2 segundos menos, entonces, pasa de 5.4 segundos a 4.2 segundos. Ahora atacará más rápido y por supuesto, será un controlador de masas mucho más efectivo de lo que se puede esperar, ahora podrá provocar más daño en menor tiempo y sumado a su buen rango de perforación de 460, entonces será mucho mejor. Y por último, el talento de inmunidad a las oleadas. Un talento que está más que bien para que Bars tenga una mejor capacidad de supervivencia en escenarios de oleadas. Contra el nicho de Relics está Anbosan y Wanwan o el gato del piso 30 de la torre infernal, por lo que y sabiendo su buen rango de ataque, lo hace en una opción más que rentable contra este tipo de enemigos. Aunque cualquier nivel con oleadas podrías probar qué tal, por sus stats son bastante buenas a decir verdad. En conclusión, sus ultra talentos son mayormente buenos y son rentables, aunque no son una prioridad en absoluto, pero sí son muy buenos talentos después de todo.